Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo un video muy especial debido a que les traigo el video en el cual podrán aprender a derivar en una sola sentada. En este video voy a explicarles todos los métodos de derivación que se les puedan presentar en los ejemplos que les encarguen. Realmente no necesitan ningún conocimiento previo, aquí les voy a explicar prácticamente todo. Y bueno, como pueden ver son algunas fórmulas las que se ocupan, pero les aseguro que estas son todas las que van a ocupar o necesitar para cualquier ejercicio que se les presente. Vamos a empezar con ejemplos sencillos. Realmente en este video traigo aproximadamente unos 26 ejercicios. Y bueno, empezaremos con ejercicios pequeños, básicos, a unos ejercicios un poco más avanzados en los cuales vamos a mezclar fórmulas. Bueno, vamos a comenzar. En este caso, como pueden ver, tenemos estas tres fórmulas. La primera es la negra, que en este caso es la de un exponente. Luego esta, que es la de una constante por una variable. Y luego esta, que es la de una pura constante, ¿ok? Las vamos a ver prácticamente todas, pero estas de aquí de arriba son las más esenciales o las más utilizadas en prácticamente todos los ejercicios. Muy bien, como pueden ver me dice que tengo una variable, que en este caso es x, pero puede ser cualquiera. Puede ser z, puede ser y, puede ser x, puede ser la que ustedes quieran. Y que está elevada a un exponente, ¿ok? En este caso, n tiene que ser un número, ¿ok? Puede ser un 1, un 2, un 3, etc. Por ejemplo, el primer ejercicio que les traigo es el más básico, que en este caso es x cuadrado. Pero antes de empezar, tengo que aclarar algo porque voy a utilizarlo en prácticamente todo el video. Igual genera dudas, por lo tanto lo voy a dejar claro desde el principio. En algunos libros se van a encontrar la derivada como esta fórmula, ¿ok? D entre dx. Esto indica derivada, ¿ok? Y luego le ponemos la función que vamos a derivar, que en este caso puede ser x al cuadrado. A mí en lo personal no me gusta mucho esta forma de ponerlo, debido a que es muy lento. Yo prefiero poner simplemente esta forma de aquí, esta nomenclatura. Simplemente lo encierro y le pongo esta comita. Esta comita de aquí se llama prima, ¿ok? E indica que vas a derivar. Como pueden ver en prácticamente todas las fórmulas, yo le puse prima. Y la prima. ¿Por qué? Porque es más rápido. Realmente al momento de hacer ejercicios es mucho más eficiente poner esta comita que escribir todo esto de aquí, ¿ok? Pero ustedes pueden decidir qué es lo que se les hace más cómodo y cómo lo entiendan mejor, ¿ok? Yo en este video voy a explicar todos los ejercicios con esta comita de aquí, con la prima, debido a que ya estoy acostumbrado a utilizar. Pero bueno, si quieren utilizar esta fórmula de aquí, pues simplemente practiquen, no pasa nada. Bueno, aclarando esto, ahora sí vamos a comenzar. Como les dije, vamos a derivar esta función, por lo tanto le voy a poner un paréntesis y voy a ponerle la comita, para indicar que voy a derivar. Y simplemente voy a seguir esta fórmula de aquí, ¿ok? Me dice que si yo tengo una variable con un exponente, como en este caso yo tengo un exponente, vamos a utilizar esta fórmula. Me dice que yo tengo que bajar el exponente, ¿ok? Por lo tanto simplemente lo bajo, pongo un 2. Luego me dice que lo multiplique por la x, por la variable, ¿ok? Por lo tanto simplemente lo multiplico por la variable. Y me dice que el exponente, es decir, a la n, le reste un 1. Por lo tanto, si tenía un 2, simplemente le resto un 1, ¿ok? Y ojito aquí, que esto es muy importante y en prácticamente todos los ejercicios que hagan de derivación van a ocupar esto, así que pongan atención. Luego me dice que lo multiplique por la variable, pero ojito aquí que tiene la comita, por lo tanto me está diciendo que lo multiplique por la derivada, ¿ok? Por lo tanto lo que voy a poner simplemente es x'. Tengo que aclarar aquí que esto que estoy haciendo se le conoce como regla de la cadena. En prácticamente todos los ejercicios que vean se van a encontrar con ese nombre, regla de la cadena, ¿ok? Regla de la cadena prácticamente es esta parte de aquí que tengo en las fórmulas. Como pueden ver en todos tengo x', x' y x'. ¿Por qué? Bueno, porque aquí por ejemplo tengo coseno de x, pero en algunos ejercicios se van a encontrar como coseno de 3x, ¿ok? Y nosotros tendremos que derivar 3x, o sea lo que esté dentro del coseno. Eso significa regla de la cadena. También podemos encontrarnos, por ejemplo, otro ejemplo, e a la seno de x, ¿ok? Tenemos un exponencial que en este caso es e elevado a una variable. En este caso la variable está tomando seno de x. Por lo tanto simplemente tendría que derivar seno de x. Y le pongo prima, ¿ok? Que es prácticamente esta parte de aquí. Eso es lo que significa regla de la cadena. En prácticamente todos los videos que encuentren de derivación o libros de derivación se van a encontrar esa regla, debido a que es muy importante. Yo en lo personal se me hace mucho más cómodo ponerlo simplemente en la fórmula para así no olvidarlo. Muy bien, aclarando esto, vamos a seguir. Como ya les dije, esta parte de aquí se llama regla de la cadena. Por lo tanto, tenemos que derivar x. ¿Y cómo derivamos x? Bueno, con esta fórmula de aquí, ¿ok? Como ya les dije, estas tres fórmulas son las más utilizadas. En prácticamente todos los ejercicios se utilizan estas tres fórmulas.
Por lo tanto, lo que vamos a hacer simplemente es ver esta fórmula porque la vamos a ocupar. ¿Ok? Vamos a hacer una división para poder explicar qué significa esto. ¿Ok? Vamos a hacerlo aquí. Bueno, me dice que tengo que tener una constante. En este caso, ¿tengo una constante? Pues sí, como pueden ver tengo un 1, aunque no se vea, ahí está el 1. Por lo tanto, tengo que poner esta fórmula. Me dice que la derivada de una constante, ya sabemos que las primeras letras del abecedario siempre son constantes, por lo tanto, una constante que esté multiplicando a una variable, la derivada va a ser la pura constante, ¿ok? Aquí me faltó la comita, una disculpa, pero bueno, se entiende que es la fórmula de derivación. Bueno, como les dije, la derivada de una constante por una variable es la pura constante. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer simplemente es poner, en este caso, por ejemplo, tenemos 1 multiplicado por x. Tengo que hacerlo todo para que entiendan bien. Es la pura constante, por lo tanto es 1. La derivada de x es 1, ¿ok? Muy sencillo. Si tuviera, por ejemplo, no sé, 3x, pues la derivada de 3x es 3, ¿ok? Si tuviera, por ejemplo, πx, o sea, pi por x, pues la derivada de πx es pi, ¿ok? 3.14. ¿Y se entendió? Bueno, realmente es muy sencillo. Solamente es poner la pura variable, no tiene tanta ciencia. Bueno, ¿qué sigue? Como ya les dije, la derivada de x pues es 1, por lo tanto vamos a sustituir, ¿ok? Ponemos x al cuadrado prima, o sea, la derivada de x al cuadrado es 2 por x a la 2 menos 1, pero ya podemos reducir 2 menos 1 es 1, ¿ok? Multiplicado por la derivada de x, pero ya dijimos que la derivada de x es 1, ¿ok? Muy sencillo. Por lo tanto, x al cuadrado prima es igual a 2 por x a la 1, pero x a la 1 simplemente es x, ¿ok? Y x por 1 pues simplemente es x. Por lo tanto, la derivada es 2x. Y si supieron hacer esto, bueno, felicidades porque acaban de derivar su primera función. Realmente es muy sencillo, como les digo. Simplemente seguir una fórmula. Como pueden ver, pues ya utilizamos dos fórmulas. La primera fue esta y la segunda fue esta, ¿ok? Y esta que, bueno, esta está mucho más sencilla. Realmente esta es la más sencilla de todas. Bueno, lo que me dice aquí simplemente es la derivada de una constante, en este caso es la constante a, ¿ok? Va a ser 0. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el siguiente ejercicio que les traigo, pues de hecho es justamente de esa fórmula. Digamos que queremos derivar, por ejemplo, 3, ¿ok? Vamos a empezar con algo sencillo. La derivada de 3. Si me dice que la derivada de una constante es 0, pues 3 obviamente es constante, pues entonces es 0, ¿ok? Simplemente, sin más. Entonces, otro ejemplo, un poquito más revuelto, por decirlo así. La derivada del seno de 3. ¿Cuánto es esto? Bueno, sabemos que el seno de 3 es un número, ¿ok? Aunque no sea exacto, aunque no sea un número exacto, un número entero, es una constante, debido a que no va a cambiar. Por lo tanto, la derivada de seno de 3 simplemente es 0, ¿ok? Luego ya más adelante con esta fórmula también se puede hacer, pero pues se sobreentiende que es un número, entonces no es necesario hacerlo, ¿verdad? Pero si quisieran hacerlo con esta fórmula, pues también se puede. Más adelante si quieren lo hacemos. Bueno, y otro ejemplo, por ejemplo, la derivada de pi, pues es 0, ¿ok? Porque es una constante, nunca varía. Es un número infinito, pero nunca va a cambiar ese número, o sea, es un número establecido. Por lo tanto, la derivada de pi pues es 0. Es muy sencillo, realmente, como les digo, solamente saber las fórmulas. Al principio igual no se las saben de memoria debido a que son varias, pero bueno, con el tiempo y práctica se van a aprender todas de memoria, se los aseguro. Simplemente es practicar, practicar y practicar. Y si no, pues siempre está la opción de tener un formulario, ¿ok? No se estresen. Una vez que vimos individualmente las tres indispensables, que son esta y esta, vamos a ver un ejemplo un poquito más detallado, ¿ok? Un poquito más avanzado, entre comillas. Vamos a decir que, por ejemplo, tenemos 3x al cuadrado más 2x más 5, ¿ok? Como pueden ver, ya es una expresión un poco más larga. Por lo tanto, vamos a ver qué se hace. Para empezar, ¿qué se hace cuando tenemos una suma? ¿Ok? Igual algunos se van a preguntar, ¿qué hacemos cuando está sumándose o está restándose? Por ejemplo, aquí voy a poner una resta para que también se haga así. ¿Okay? Tenemos 3x al cuadrado más 2x menos 1. ¿Qué se hace? Bueno, en derivadas lo que podemos hacer simplemente es derivar cada término individualmente, ¿ok? En pocas palabras lo que quiero decir es esto. Ponemos 3x al cuadrado prima más 2x prima menos 5 prima, ¿ok? Realmente esto que hice no se usa mucho, ¿ok? Por lo general nomás ponemos prima aquí y ya derivamos. Pero para que entiendan que cuando tenemos una suma o una resta, lo que se hace simplemente es dividir las derivadas, ¿ok? Y derivamos cada término individualmente. Pero como les digo, o sea, no es necesario escribir tanto. Simplemente pongan un paréntesis y ponemos la comita aquí. Muy sencillo.
Bueno, ya que hice esto, vamos a derivar una a una independientemente. Primero, ¿qué se hace aquí? Pues utilizamos esta. ¿Por qué esta? Pues porque tenemos un exponente. Cuando tengamos un exponente, vamos directo a este. Muy sencillo. ¿Qué me dice? Otra cosa antes de hacerlo. Muy sencillo. Para que no batallen después, porque esto sí sirve. Miren. Tenemos un 3. El 3 que es una constante, ¿ok? Nosotros tenemos una propiedad que también se utiliza en integrales. Es más utilizada en integrales, de hecho. Que cuando tenemos una constante podemos sacarla fuera de la derivada o fuera de la integral. ¿Cómo es esto? Bueno, yo puedo decir que el 3 va a multiplicar a x al cuadrado prima. ¿Ok? Como pueden ver, lo saqué fuera de la derivada. ¿Por qué? Bueno, porque igual algunos van a decir, bueno, si está multiplicando, ¿ok? Tenemos 3 que está multiplicando x al cuadrado. Si está multiplicando, algunos me van a decir, bueno, tengo que utilizar esta fórmula de aquí. ¿Por qué? Porque esta fórmula es la de la multiplicación. Pero no. ¿Por qué no? Porque estas son multiplicaciones de funciones, ¿ok? Muchos cometen ese error y alargan todo el problema. ¿Que también se puede hacer por esta fórmula? Sí se puede, pero es muy tardado, ¿ok? Muy tardado, debido a que, como pueden ver, es una fórmula muy larga. ¿Se puede hacer? Sí, pero no conviene. Por lo tanto, existe una regla la cual nos dice que puedo sacar la constante fuera de la derivada y simplemente derivo esta parte de aquí, simplemente para aclarar. Por lo tanto, simplemente yo puedo hacer, como les digo, esto. Y simplemente voy a derivar esta parte de aquí. Por lo tanto, vamos a hacerlo. Dijimos, vamos a utilizar esta fórmula de aquí. ¿Okay? Ponemos el 3, que está multiplicando a la función de la derivada, que en este caso es bajar el exponente, bajo el 2. Multiplico por la variable x y el exponente simplemente le resto 1. 2 menos 1. ¿Ok? Y no olvidemos que tenemos que derivar por la variable, que en este caso es x. ¿Ok? X'. Muy sencillo. Bueno, ahora simplemente vamos a reducir un poquito. Multiplicamos 3 por 2, el cual es 6. X, 2 menos 1 es 1, ¿ok? Ya no lo pongo porque se sobreentiende. Y derivo x, pero dijimos que la derivada de x es 1, ¿ok? Por lo tanto simplemente pongo 1, pero pues todo número multiplicado por 1 es exactamente lo mismo. Por lo tanto no es necesario. ¿Ok? Todo este rollo para decir que la derivada de esto es 6x. Pero bueno, quiero desglosarme más para que puedan entender bien paso a paso qué es lo que se hace. Ya con el tiempo van a ver que es prácticamente instantáneo este tipo de derivadas. Son muy rápidas. Pero bueno, quiero ir paso a paso porque van empezando y no quiero que queden dudas. Este ejemplo que les di es muy importante porque luego se confunden, les digo. Luego quieren usar esta y no es para nada necesario, ¿ok? Solamente quería dejar ese claro. Bueno, vamos a borrar un poquito porque ya me acabé el espacio. Bueno, como ya les dije, esto es 6x, ¿ok? Cambié el color también porque ya me aburrió el verde. Bueno, ¿qué sigue? Vamos a derivar esta parte de aquí. 2x. ¿Cómo hacemos esto? Muy sencillo. Si tenemos una constante, que en este caso es 2, y tenemos una variable, que en este caso es x, ¿cuál utilizamos? Pues esta de aquí, ¿ok? Una constante por una variable. Bien sencillo. ¿Y cuál es la derivada de esto? Pues la pura variable. Bien sencillo. Si tenemos 2x, pues la pura constante es 2, ¿ok? Sin más. Menos la derivada de una constante. ¿Qué es una constante? Pues el 5. ¿Cuál utilizamos? Pues esta de aquí, ¿ok? La derivada de a' es 0. Por lo tanto ponemos menos 0. Sin más. Como les digo, es realmente sencillo. No hay mucha complicación. Solamente es quitarse el miedo de pensar que las derivadas son complicadas porque todo el mundo dice que son complicadas. Realmente son muy básicas. Bueno, ahora simplemente vamos a reducir. Este 0 pues está de más. No es necesario ponerlo. Por lo tanto ponemos 6x más 2. ¿Ok? Sin más. Y bueno, para que no esté volando, pues ponemos que esto es igual a 6x más 2. Y tanta. Ya vimos las tres básicas. Si entendieron esto, pues prácticamente lo demás que vamos a ver es prácticamente lo mismo, pero con otras fórmulas. Si entendieron la regla de la cadena sobre todo, tienen que entender bien la regla de la cadena. Si dominan eso, van a poder hacer prácticamente todas las funciones que se les presenten en un problema o un examen o en lo que sea. Es prácticamente lo único que tienen que entender, la regla de la cadena. Es lo más básico, o lo más importante, mejor dicho, en cálculo de diferencia. Bueno, vamos a pasar al siguiente problema. Ok chicos, el siguiente problema ya es empezar con fórmulas un poco más avanzadas, que igual a primera vista se ven un poco como de miedo porque igual no sabemos ni qué hacer, pero van a ver que son muy sencillas. La primera fórmula que les traigo es el logaritmo natural, ¿ok? Es muy sencillo realmente. La fórmula me dice que es la derivada del logaritmo natural de x, ¿ok? Más adelante van a ver, o les voy a explicar, que no necesariamente tiene que estar x, ¿ok? Puede ser el logaritmo de 3x, puede ser el logaritmo de seno de x,
puede ser el logaritmo de cualquier cosa. Realmente x solo indica lo que va a estar dentro del logaritmo. Eso se va a realizar en todas las fórmulas. Aquí no necesariamente tiene que ser x, puede ser e al seno de x, e al logaritmo de x, e al logaritmo del seno de la tangente de x, puede ser lo que sea, ¿ok? Como les digo, realmente x solo indica la posición o el puesto de una función. Vamos a comenzar con los ejercicios para que puedan entenderlo mejor. Vamos a empezar con el más básico. Logaritmo de x, ¿ok? Y ponemos los paréntesis y la comita para indicar que voy a derivar. ¿Qué se hace? Bueno, muy sencillo. Me dice que ponga x', es decir, la derivada de x, pongo x', y pongo lo que esté dentro del logaritmo. ¿Qué está dentro del logaritmo? Pues pongo x, ¿ok? Sin más. ¿Qué se hace después? Bueno, derivada de x ya dijimos que es 1, ¿ok? Por lo tanto pongo 1 entre x. Y ya. Sin más. Es todo lo que tienen que hacer. Realmente, como les digo, es muy sencillo. Ahora vamos a empezar con un ejemplo un poco más avanzado para que... Bueno, para seguir avanzando, ¿ok? Vamos a decir que es logaritmo de 5x. ¿Qué se hace aquí? Bueno, dijimos que es x. Como les dije, aquí es prácticamente lo que esté dentro del logaritmo. En este caso, lo que está dentro del logaritmo es la x. En este caso, lo que está dentro del logaritmo es 5x, ¿ok? Por lo tanto, voy a poner lo que esté dentro del logaritmo, ¿ok? Por lo tanto, pongo 5x'. Y luego me dice, pon lo que está dentro del logaritmo, pero sin derivar. Por lo tanto, pongo 5x. Luego, ¿qué se hace? Pues simplemente derivo 5x. ¿Con qué fórmula? Pues con esta de aquí, ¿ok? ¿Por qué? Porque tengo una constante y tengo una variable. Sin más. ¿Qué me dice? La derivada de una constante por una variable simplemente es la pura constante. Por lo tanto, pongo 5 dividido entre 5x. Tengo un 5 multiplicando y un 5 dividiendo, pues se me cancela. Y me queda únicamente un entre x. Sin más. Ok, último problema del logaritmo. Ok, el siguiente es este. Logaritmo de 3x al cuadrado. Ok, un poquito más avanzado. ¿Qué me dice? Pon lo que esté dentro del logaritmo. ¿Qué está dentro del logaritmo? 3x al cuadrado. Por lo tanto pongo 3x al cuadrado y le pongo la comita porque así me indica la fórmula. Dividido entre lo que esté dentro del logaritmo pero sin derivar. Por lo tanto pongo 3x al cuadrado. Derivo 3x al cuadrado. ¿Cómo se hace? Con esta fórmula de aquí. ¿Por qué? Porque tengo un exponente. Sin más. Si tengo un exponente, aplico esta fórmula de aquí. Muy sencillo. Lo hacemos rápido. Saco el 3. ¿Ok? Porque pues como les dije es una constante, pues lo saco. Bajo el 2, como me dice aquí. Pongo la x. ¿Ok? Al exponente 2 le resto un 1. Y luego lo multiplico por la variable x. ¿Ok? Porque pues es esta de aquí. Le pongo una comita. Multiplico el 3 por el 2. ¿Ok? Pongo la x. Al 2 le resto un 1, me queda 1. Pero como se sobreentiende, pues no lo pongo. Sin más. Derivada de x es 1. Porque la derivada de una constante por una variable es la pura constante. La constante es 1. Y todo número multiplicado por 1, pues se sobreentiende que es lo mismo. Por lo tanto yo no lo pongo. La derivada por lo tanto es 6x. ¿Ok? Por lo tanto la derivada prácticamente es 6x dividido entre 3x cuadrada. ¿Ok? Y bueno, eso se puede simplificar un poco. Aquí este x se me cancela con uno de aquí. Y este 6, pues sacamos tercia cada uno, me queda 3 dividido entre x, ¿ok? Y esta es la derivada final. Sin más, como les digo, es un poquito de álgebra y seguir las fórmulas. Realmente eso es cálculo de diferencia, sin más. Si saben álgebra, eso pues aquí lo que apliqué pues simplemente fueron leyes de los exponentes. Si saben leyes de los exponentes, lo cual es un poco de álgebra, pues simplemente es esto. Nada más. Muy bien, la siguiente fórmula me dice que es el exponencial de x, ¿ok? O e a la x. ¿Qué quiere decir esto? De hecho, esta es la fórmula más básica, la fórmula más fácil de todas. Me dice que la derivada de e a la x es e a la x por la derivada de x, ¿ok? La vamos a hacer para comenzar. Vamos a poner e a la x', ¿ok? Y seguimos la fórmula. La fórmula me dice que ponga exactamente lo mismo. Así, pues pongo lo mismo. Y luego me dice que ponga la derivada de x, ¿ok? Pues pongo x'. Vamos paso por paso, no hay prisa. Ok, por lo tanto la derivada de e a la x simplemente es e a la x por la derivada de x. Pues la derivada de x dijimos que es 1. Por lo tanto, en pocas palabras para que me entiendan, la derivada de e a la x es e a la x. Sin más. Es eso. Es la fórmula de derivación más sencilla. Simplemente es eso. Bueno, vamos a ver un ejemplo un poco más difícil, entre comillas, porque todo está fácil.
para que pueda entender qué es la regla de la cadena, ¿ok? En la anterior también hicimos regla de la cadena, aquí también vamos a aplicar regla de la cadena. Ok, el siguiente ejemplo que les traigo es e al logaritmo natural de x. Este es el siguiente ejercicio, muy bien. ¿Qué se hace? Muy sencillo. Me dice, seguimos la fórmula, me dice la derivada de a la x simplemente es poner lo mismo. Pon exactamente lo mismo. Por lo tanto pongo e al logaritmo natural de x. Sin más. Y luego me dice deriva lo que esté en el exponencial. Sin más. Por lo tanto lo que voy a hacer es simplemente poner logaritmo natural de x. Y le pongo una comita porque voy a derivar. Es todo. ¿Okay? Y bueno, esta ya sabemos que es esta. Que le hicimos ahorita. Vamos a poner e al logaritmo natural de x. ¿Okay? Ponemos prima, aquí se me olvidó poner prima, disculpen, ahí está. Y bueno, ponemos exactamente lo mismo y derivamos esta parte de aquí. Copiamos la misma fórmula, ponemos x' entre x, ¿ok? Como pueden ver, de una derivada salió otra derivada. Esa es otra propiedad que se va a ver mucho en la regla de la cadena. Que de esta cosa, esta función, salió otra función a la cual tenemos que derivar. Luego sale otra y tenemos que derivarla y así nos la llevamos hasta que tengamos la mínima expresión, ¿ok? En este caso solamente salieron dos veces, ¿ok? Salió una derivada y luego tuve que derivar otra vez. Si aquí tuviera otra función que tengo que derivar, pues simplemente volvemos a derivar acá. Es eso, esa es la regla de la cadena. Bueno, vamos a derivar esto, ya para acabar. Ponemos la derivada del logaritmo natural de x', ¿ok? Ponemos lo mismo. Y ahora simplemente la derivada de x, pues es 1, ¿ok? Entre x. Y si queremos simplificar un poquito más, pues ponemos que e al logaritmo natural de x, es igual a e al logaritmo natural de x entre x. Y esta es la derivada, ¿ok? Es lo mismo, realmente si lo quieren dejar así o así, pues es lo mismo. No hay cambio. Y bueno, ahora sí vamos con el seno de x, ¿ok? Voy a borrar un poquito y continuamos. Ok, el siguiente es el seno de x. ¿Y qué me dice la derivada del seno? Pues me dice prácticamente que la derivada del seno es el coseno por la derivada de x. Mismo caso, prácticamente aquí lo que tenemos que hacer es derivar lo que esté dentro del seno, ¿ok? En pocas palabras es eso. Ponemos el coseno de lo que esté aquí y derivamos lo que esté ahí, ¿ok? Ahí te vemos un ejemplo para que se entienda más. Bueno, vamos a ver. Ponemos la primera, la más básica siempre, seno de x, ¿ok? Ponemos la comita para indicar que vamos a derivar y seguimos la fórmula. Me dice que es seno de x. ¿Cuál es la derivada? Pues coseno de x. Pues pongo coseno de x, ¿ok? Sin más. Lo multiplico ¿por qué? Por la derivada de x. O sea, lo que esté dentro del seno. En este caso, lo que está dentro del seno simplemente es x. Por lo tanto, pongo x'. Así sin más. Seno de x' es igual al coseno de x. Y la derivada de x pues es 1, por lo tanto yo no lo pongo, ¿ok? Y esto es el resultado. Siguiente. Vamos rápido porque se está alargando mucho el video y me quedan algunas fórmulas todavía. ¿Qué sigue? Algo un poco más avanzado porque lo demás estuvo muy fácil. Ponemos seno de e al logaritmo de x de 3x, para avanzar un poquito, al cuadrado, ¿ok? Eso es lo que vamos a derivar. Bueno, le ponemos la comita para indicar que vamos a derivar. No se asusten, ya como pueden ver vamos aumentando un poco la dificultad, pero realmente es muy sencillo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, seguir la fórmula tal cual. Me dice que la derivada de un seno es coseno de lo que esté dentro del seno, ¿ok? En este caso, lo que está dentro del seno es todo esto de aquí. Por lo tanto, simplemente voy a poner que esto es igual al coseno de e al logaritmo natural de 3x al cuadrado. Y muy importante, me dice que yo lo multiplique por la derivada de lo que esté dentro del seno. Por lo tanto, lo que voy a hacer simplemente es volver a copiar esto, e al logaritmo natural de 3x al cuadrado, y le pongo una comita, igual que aquí, ¿ok? Es todo. Eso es lo que es la regla de la cadena. Simplemente poner la derivada aquí, es todo. ¿Ok? Por lo tanto, voy a poner seno de e al logaritmo natural 3x al cuadrado, ¿ok? Cerramos y cerramos. Y ponemos que vamos a derivar, ¿ok? De coseno de e al logaritmo natural de 3x al cuadrado, cerramos,
Y ahora derivamos esta parte de aquí. ¿Cómo derivamos esto? Bueno, muy sencillo, pues con esta fórmula. Me dice que ponga exactamente lo mismo y luego derive. Ok, por lo tanto ponemos e al logaritmo natural de 3x al cuadrado. Ok. Y luego me dice que lo multiplique por la derivada de lo que esté dentro del exponente. Ok. ¿Qué está en el exponente en este caso? Pues está logaritmo natural de 3x cuadrada. Por lo tanto multiplico por logaritmo natural de 3x al cuadrado. ¿Ok? Y le pongo la comita. Disculpen si no me cabe mucho, pero bueno. Para que entiendan, pues es eso. ¿Ok? Como ya les dije y como pueden ver, se me generó de una derivada, se me generó otra y se me generó otra. Y ahorita van a ver que se me va a generar otra y luego otra. ¿Ok? Esa es regla de la cadena. Básicamente ir derivando y derivando y derivando hasta que tengamos la expresión mínima. Por eso algunas derivadas realmente son muy largas y son un poco tediosas de hacer porque tenemos que ir derivando y derivando y derivando hasta que se haga una mínima expresión. Pero prácticamente simplemente es seguir fórmulas y ya, realmente no es pensar tanto, simplemente seguir fórmulas. Bueno, vamos a derivar esta parte de aquí. ¿Cómo se hace esto? Pues con la fórmula del logaritmo, que también ya la vimos, ¿ok? Vamos a poner, a esta parte de aquí la voy a nombrar como i, porque estoy escribiendo mucho y ya no tengo mucho espacio. Ok, i va a ser igual al coseno de e al logaritmo natural de 3x al cuadrado, ok, por e al logaritmo natural de 3x al cuadrado por la derivada, ok. Pero la derivada simplemente es esta parte de aquí. ¿Y qué me dice la derivada? Pues simplemente me dice, pon exactamente lo mismo que tengas en el logaritmo, pero derívalo. Eso es lo que me está diciendo. ¿Y qué es lo que está dentro del logaritmo? Pues lo que está dentro del logaritmo simplemente es 3x al cuadrado. Por lo tanto voy a poner 3x al cuadrado, pero prima, ¿ok? Y luego me dice, pon exactamente lo mismo, pero sin derivar. Por lo tanto pongo 3x al cuadrado sin derivar. Y bueno, ¿ahora qué sigue? Pues otra vez derivar, ¿ok? Simplemente ahora tenemos que derivar esta parte de aquí. Sin más. Pongo que i va a ser igual al coseno e al logaritmo natural de 3x al cuadrado multiplicado por e al logaritmo natural de 3x al cuadrado multiplicado por la derivada de esto. ¿Y cómo se hace esto? Pues con esta parte de aquí. Ya lo voy a hacer un poquito rápido porque ya vimos esta fórmula. Multiplicamos 2 por 3, me queda 6. Ponemos la variable 2 menos 1 es 1, ya no lo pongo, ¿ok? Y multiplicamos por la derivada de x, que es 1. Me queda como 6x, ¿ok? Como les digo, es muy rápido, simplemente es con práctica. Y me queda 3x al cuadrado. Voy a borrar un poquito porque ya no me está cabiendo, ¿ok? Ahorita continuamos. Ok, chicos, como pueden ver, ya limpié un poquito. Me quedó esta expresión de aquí. ¿Qué se hace ahora? Pues simplemente reducir lo que podamos reducir. En este caso, pues solo podemos reducir esta parte de aquí. Ponemos i igual al coseno de e al logaritmo natural de 3x al cuadrado multiplicado por e al logaritmo natural de 3x al cuadrado, ¿ok? Y ahora simplemente reducimos. Esta x se me cancela con este cuadrado, ¿ok? Y el 6 se cancela con este 3. Me queda únicamente 3 dividido entre x, ¿ok? Y esta de aquí sería la derivada a esta expresión de acá. Como pueden ver, realmente solo seguí fórmulas y sobre todo seguí la regla de la cadena. La regla de la cadena es la más importante debido a que si lo obviamos o lo hacemos mal, pues la derivada va a estar mal, ¿ok? Simplemente es eso, dominar la regla de la cadena, es todo. Bueno, ya que vimos el seno, vamos a pasarnos al coseno. Y luego las últimas dos, que son prácticamente pues fórmulas especiales de división y multiplicación, ¿ok? Vamos a seguir. Y bueno, chicos, el siguiente es el coseno de x', ¿ok? ¿Qué me dice? Ya prácticamente a este punto yo creo que ya entendieron más o menos cómo funciona. Simplemente sigue la fórmula, pero como que ya lo voy a seguir explicando, ¿ok? No pierdo nada. Me dice que la fórmula del coseno de x' es igual al menos seno de x por x'. Simplemente es exactamente lo mismo que hemos visto hasta ahora. Tenemos lo mismo y simplemente le derivamos, ¿ok? Simplemente aplicamos regla de la cadena. Bueno, vamos a hacerlo. Simplemente ponemos coseno de x'. Ya sabemos que la primera pues es simplemente para ver cómo es, ¿ok? Para ver si me da lo mismo. Ponemos coseno de x' y ponemos exactamente lo que me dice aquí. Me dice que ponga menos seno. Por lo tanto pongo menos seno de x y me dice que ponga la derivada de lo que esté dentro del coseno.
En este caso lo que está dentro del coseno es la pura x. Por lo tanto multiplico por x', ¿ok? Por lo tanto coseno de x' va a ser igual al menos seno de x multiplicado por la derivada de x, pero la derivada de x simplemente es 1, ¿ok? Por lo tanto este es el resultado, sin más, ¿ok? Vamos a hacer un ejemplo un poco más avanzado para ya pasarnos a las últimas dos fórmulas, ¿ok? Ok chicos, el siguiente ejemplo que les traigo es uno muy bonito que es coseno de seno de x. ¿Ok? Ponemos corchetes porque pues bueno, para diferenciar mejor. ¿Esto a qué va a ser igual? Simplemente seguimos la fórmula. Me dice coseno de algo, en este caso ese algo pues simplemente es el seno de x, ¿ok? Va a ser igual al menos seno de ese algo multiplicado por la derivada de ese algo, ¿ok? En pocas palabras, me dice que ponga menos seno de x, pues pongo menos seno de lo que esté dentro, que en este caso es el seno de x, ¿ok? Sin más. Luego, regla de la cadena. Me dice que multiplique por lo que esté dentro del coseno. En este caso, lo que está dentro del coseno es esto. Por lo tanto, simplemente pongo seno de x, cierro corchete y le pongo una comita, porque indica derivada e indica regla de la cadena, sin más. ¿Qué toca? Pues simplemente derivar esto. Por lo tanto voy a poner, a esto lo voy a nombrar y, porque pues, no quiero escribir tanto, y va a ser igual a ¿qué? Al menos seno del seno de x, ¿ok? Multiplicado por la derivada del seno. ¿Y cuál es la derivada del seno? Pues simplemente coseno de x por la derivada de lo que esté dentro del seno, que en este caso es x, y la derivada de x simplemente es 1. Por lo tanto yo no lo escribo. Y este sería el resultado a la derivada que tenemos aquí. Menos seno del seno de x por coseno de x. Sin más. Siguiente ejemplo. Ok, el último ejemplo del coseno simplemente es coseno del logaritmo natural de e a la x. ¿Ok? Se puede hacer un poco más complicado, pero será escribir pues mucho. No hay tanto tiempo, ¿ok? Pero ya con lo que les he dado, pues simplemente es seguir fórmula, fórmula, fórmula y regla de la cadena. Es todo, ¿ok? Pero bueno, vamos a ver. Tenemos corchete para indicar que vamos a derivar y comenzamos. ¿Qué me dice la fórmula? La fórmula simplemente me dice pon menos seno, pues escribo menos seno, de x, o sea, lo que esté dentro del coseno. ¿Y qué está dentro del coseno? Pues logaritmo natural de e a la x. Por lo tanto pongo logaritmo natural de e a la x, sin más, ¿ok? Luego me dice, multiplícalo por la derivada de lo que esté dentro del coseno. Por lo tanto, simplemente pongo logaritmo natural de e a la x, ¿ok? Prima, porque es lo que está dentro del coseno. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Pues derivar esta parte, ¿ok? Voy a poner unos puntos suspensivos y lo continúo de este lado. Pongo menos seno del logaritmo natural de e a la x multiplicado por la derivada del logaritmo. ¿Y qué me dice la fórmula del logaritmo natural? Que es esta de aquí. Simplemente me dice que ponga una fracción. Pues escribo una fracción. Y luego me dice que ponga la derivada de lo que esté dentro del logaritmo. Por lo tanto voy a poner un paréntesis y pongo e a la x prima. ¿Por qué? Porque esto es lo que está dentro del logaritmo. Estoy aplicando regla de la cadena. Y luego me dice que lo divide entre x, o sea, lo que esté dentro del logaritmo. Sin más, es eso. Ok, perdón si escribo un poco feo, pero bueno, espero que se entienda. Luego, menos seno del logaritmo natural de e a la x. Ok, y ahora derivamos e a la x. Pero e a la x dijimos que es lo más fácil del mundo. La derivada de e a la x simplemente es e a la x por la derivada de x. Pero la derivada de x simplemente es 1. Por lo tanto, simplemente escribo e a la x dividido entre e a la x. Pero esto es exactamente lo mismo. Por lo tanto, pongo menos seno del logaritmo natural de e a la x. Y esto, pues obviamente es 1, porque toda cosa dividida entre sí mismo me da 1. ¿Ok? Multiplico por 1, pero se sobreentiende. Entonces, este es el resultado a la derivada. Una vez que vimos todas las fórmulas de derivación, vamos a ver las fórmulas especiales. ¿Ok? ¿Cuáles son las fórmulas especiales? Pues prácticamente cuando tengamos una división y una multiplicación, pero de funciones, ¿ok? Muy, muy importante, de funciones. Porque si son constantes,
También se puede, pero es trabajar de más, ¿ok? Realmente en matemáticas lo importante es tratar de hacerlo lo más rápido posible, porque si no escribimos una hoja entera y a veces no es necesario, ¿ok? En este caso lo que vamos a hacer simplemente es funciones. Por eso puse f de x y g de x, las cuales son funciones. Bueno, vamos a borrar y continuamos. Ok, chicos, la penúltima fórmula que vamos a ver va a ser esta de aquí, ¿ok? Sé que esta es la última, pero realmente esta de aquí es mucho más sencilla que la de arriba, ¿ok? Ahorita van a ver por qué. Bueno, me dice f de x multiplica a g de x. ¿Qué es f de x? F de x, si ya saben matemáticas, pues simplemente indica una función. Una función puede ser cualquier cosa, ¿ok? Puede ser un seno, puede ser un coseno, puede ser un logaritmo, puede ser simplemente una variable, puede ser cualquier cosa, ¿ok? Me dice que hay dos funciones que se están multiplicando, entonces tenemos que aplicar toda esa fórmula de ahí, que está un poco larga, pero bueno, con el tiempo van a ver que es muy fácil de memorizar. Cosas a tomar en cuenta en este caso. Número 1, como ya les dije, creo que es la tercera vez que les digo, pero lo aclaro, no es tan necesario utilizar esta fórmula cuando por ejemplo tenemos 3 por x, realmente sí se estuviera cumpliendo y sí se puede hacer, pero es trabajar de más. Número 2, una cosa muy importante también, se pudiera hacer por ejemplo 3x por x cuadrada, sí se pudiera, pero aquí lo que podemos hacer simplemente es aplicar álgebra, ¿ok? Vamos a hacerlo para que se entienda un poco más. Digamos que yo quiero multiplicar 3x por 2x al cuadrado, ¿ok? Como pueden ver son dos funciones, yo a esta la puedo nombrar f de x y a esta la puedo nombrar g de x. ¿Se puede hacer con esta fórmula? Sí, completamente sí, pero no es lo más inteligente, ¿ok? ¿Por qué no es lo más inteligente? Porque yo aquí puedo aplicar álgebra, multiplico 3 por 2, 6, y x al cuadrado por x simplemente me queda 6x cúbica, y pues bueno, derivo, pongo la comita, 3 por 6 son 18, x al cuadrado. Y esta es la derivada. Como pueden ver, lo hice en 2 pasos. Si yo utilizara esta fórmula me llevaría prácticamente como 4 renglones de ejercicio, ¿ok? Al final tenemos que trabajar inteligentemente, no solamente seguir fórmulas. Tenemos que aplicar álgebra en algunos casos, como les dije, para poder trabajar menos. Otro ejemplo, si tuviera 3x al cuadrado. Como ya les dije, pues bueno, tengo una multiplicación. Esto es f de x y esto es g de x. ¿Se puede hacer? Se puede hacer completamente. Y es válido y es correcto. Pero no es lo más inteligente. Tenemos que ser inteligentes a la hora de trabajar. Porque, pues bueno, no queremos estar sentados todo el día haciendo un cálculo que igual se puede hacer en un minuto, ¿ok? Cosas a tomar en cuenta, simplemente. Vamos a seguir y ahora sí vamos a ponernos de acuerdo para ver cómo se hace esto, ¿ok? Voy a borrar tantito y continuamos. Muy bien, chicos, ahora sí vamos a comenzar. En este caso, como les traigo, es el primer ejemplo, por lo tanto es el más sencillo de todo. Tenemos una variable que en este caso es la variable x y la variable y, ¿ok? En este caso no podemos aplicar álgebra porque son variables distintas. Por lo tanto, aquí sí ocupamos usar la fórmula de la multiplicación. Por lo tanto, vamos a comenzar. ¿Qué me dice la fórmula? Bueno, ojito aquí. Primero que nada tenemos que nombrar cuál es f de x y cuál es g de x. Realmente no importa mucho en la multiplicación debido a que tenemos un signo de más, ¿ok? Por lo tanto no importa pues la forma o la combinación. Al final estamos sumando. En la suma no importa el orden, siempre me va a dar lo mismo. En el caso de la división, como les digo, es un poco más avanzado debido a que tenemos una resta. Entonces ahí sí, de a fuerzas tenemos que poner la fórmula tal cual está. En este caso no importa si ponemos f de x primero, luego g de x, luego por ejemplo, no sé, g de x. O sea, si lo volteamos no importa, porque tenemos una suma. Entonces ahí no importa mucho y aparte estamos multiplicando. O sea, con que se sepan más o menos la fórmula y lo pongan bien, está aceptable, ¿ok? En este caso, sí ocupan saberse bien la fórmula, porque es una resta, ¿ok? Tenemos que saber cuál deriva primero y cuál deriva después. Pero en la multiplicación no, realmente no es tan obligatorio saberse exactamente al pie de la letra la fórmula. Por eso empecé con la multiplicación, porque es un poco más sencillo. Vamos a seguir la fórmula, me dice, pon g de x. En este caso, g de x lo voy a nombrar como y, ¿ok? Como les digo, no importa. Puede ser al revés, da igual. G de x, pero sin derivar. Como pueden ver, no tiene la comita. Por lo tanto, pongo únicamente y. Luego me dice, pon f de x, pero derivando. Como pueden ver, aquí está la comita. Por lo tanto, pongo x'. Luego me dice, pon un signo de más. Pues lo pongo, tal cual. Luego me dice,
pon f de x, pero sin derivar. Por lo tanto, f de x es x, pues pongo x, tal cual. Luego me dice, multiplícalo. ¿Por qué? Por g de x, pero derivando. Como pueden ver, aquí está la comita. ¿Qué es g de x? Pues g de x es y, ¿ok? Pongo y', sin más, ¿ok? Por lo tanto, x por y' va a ser igual a ¿qué? Derivada de una variable. ¿Qué es derivada de una variable? Pues en este caso es 1. ¿Por qué? Porque aquí hay 1. Ya lo he explicado muchas veces. Bueno, y por 1 me queda y. Y luego, aquí el mismo caso. Como ya les dije, realmente no importa si es x, z, w, no importa. Mientras sea una variable, la derivada de una variable es 1. En este caso, pues y es una variable, por lo tanto, x por 1 me queda x. ¿Ok? Y pues bueno, xy. Realmente es más utilizado poner xy. Y esta es la derivada, ¿ok? Y bueno, a continuación voy a mostrarles un ejemplo un poco más, con más fórmulas, ¿ok? Que es más o menos lo que van a ver en un examen o en una tarea que se les pueda presentar, ¿ok? Simplemente fue la presentación de la fórmula. Ok, chicos. La siguiente parte es logaritmo natural de 3x multiplicado por e a la y, ¿ok? Prima. ¿Qué se hace? Bueno, aquí, pues bueno, voy a nombrar, por ejemplo, f de x, parte de aquí, y este g de x. Realmente no es necesario ponerlo, ¿verdad? Pero para que no se pierdan, pues lo pongo así. Vamos a seguir la fórmula. Me dice que ponga g de x sin derivar. Por lo tanto, pues pongo g de x en el cual es e a la y. Luego me dice multiplícalo por f de x derivando. Por lo tanto pongo logaritmo natural de 3x, ¿okay? Y le pongo una comita porque voy a derivar. Luego me dice, pon un más. Y luego me dice, pon f de x sin derivar. Por lo tanto, pongo logaritmo natural de 3x sin derivar. Multiplicado por ¿qué? Por g de x derivando. ¿Okay? Por lo tanto, pongo un paréntesis y pongo g de x. En este caso es e a la y. Prima. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues derivar, tal cual. Voy a nombrar y esta parte porque, bueno, me da flojera escribir. Esto también es válido, realmente es un cambio de variable, o sea, no pasa nada. Pongo e a la y y bueno, derivamos esta parte. Es un logaritmo, por lo tanto ya sabemos que hay que utilizar esta fórmula. A este punto ya tenemos que saber cómo derivar prácticamente todas las funciones, ¿ok? Porque todas las funciones ya las vimos. Ahora simplemente estamos viendo casos especiales que son la multiplicación y la división, ¿ok? ¿Sabemos derivar el logaritmo? Sí. ¿Cómo hacemos? Pues simplemente ponemos esta fórmula. Me dice, pon lo que está dentro del logaritmo. Por lo tanto pongo 3x' dividido entre lo que esté dentro del logaritmo pero sin derivar, ¿ok? Tal cual. Más logaritmo natural de 3x multiplicado por e a la y. Aquí pues bueno, es e a la x, pues bueno, es lo mismo, realmente. Ponemos e a la y. Sabemos que la derivada de e a la x simplemente es e a la x, ¿ok? Porque la derivada de x es 1, ¿ok? Tal cual. Como les digo, a este punto ya estoy haciéndolo un poco más rápido porque ya lo vimos. Ya vimos prácticamente todas las fórmulas una a una en muchas combinaciones. Por eso yo me estoy yendo un poquito más rápido. Y aquí va a ser igual a e a la y. Derivamos 3 a la x, ¿ok? ¿Cómo se hace esto? Pues con esta fórmula. La derivada de una constante por una variable es la pura constante dividido entre 3x. Se me cancela y se me cancela. Por lo tanto me queda 1 entre x, o sea, el recíproco de x. Más el logaritmo natural de 3x multiplicado por e a la y. Y este de aquí, mis amigos, es la derivada de la multiplicación del logaritmo natural de 3x por e a la y. Les digo, simplemente es seguir una fórmula, sin más. Y vamos a ver el último ejemplo de la multiplicación y ahora sí nos pasamos a la división, ya para terminar el video. Y bueno, chicos, el último ejemplo que les traigo de la multiplicación simplemente es seno de x multiplicado por coseno de x, ¿ok? Muy sencillo. Ok, ¿qué hacemos aquí? Bueno, lo voy a nombrar como f de x y este como g de x, ¿ok? Seguimos la fórmula. Me dice, pon g de x sin derivar. Por lo tanto, pongo coseno de x multiplicado por f de x', ¿ok? Pongo seno de x', ¿ok? Más f de x sin derivar, ¿ok? Por lo tanto, pongo seno de x multiplicado por g de x', ¿ok? Por lo tanto, pongo coseno de x', ¿ok? Tal cual. A esto lo nombro y porque me da flojera escribir. Y bueno,
Derivamos seno de x. ¿Cómo derivo esto? Pues con esta fórmula de aquí, tal cual. Pongo, derivada del seno es coseno de x. Ya me voy un poco más rápido. Coseno de x. Multiplicado por el coseno de x. ¿Ok? Más seno de x. Multiplicado por la derivada del coseno. ¿Cuál es la derivada del coseno? El menos seno. Por lo tanto pongo menos seno de x. ¿Ok? Simplificamos un poco. Coseno de x por coseno de x es coseno cuadrado de x. Luego más por menos me da menos, ¿ok? Y seno de x por seno de x me queda como seno cuadrado de x, ¿ok? Y esta como tal es la derivada de la multiplicación entre el seno de x por el coseno de x. Y bueno, ahora sí chicos, vamos a ver la última fórmula, que en este caso es la fórmula de la división. Es un poco larga honestamente, pero bueno, vamos a ver cómo se hace. Y bueno chicos, esta va a ser la última fórmula del día de hoy. Cosas a tomar en cuenta. Prácticamente lo mismo que dije en la multiplicación. En algunos casos no es necesario utilizar esta fórmula, ¿ok? Hay que utilizarla de forma inteligente. Como en este caso, por ejemplo, tengo x entre y. En este caso sí, no hay de otra y tengo que utilizar la fórmula de división. Pero si tuviera otro ejemplo, por ejemplo, en el cual tuviera x entre 3x, por ejemplo, se me va a cancelar la x, ¿ok? Aplicando leyes de los exponentes. Por lo tanto, también hay que tomar en cuenta cuándo podemos aplicar álgebra para que no sea tanto trabajo derivar, ¿ok? Es prácticamente, pues, pensar un poco, analizar antes de hacer las cosas. Pero bueno, vamos a comenzar para que no se haga tan largo el video. ¿Qué me dice la fórmula? Muy bien, apréndensela bien porque aquí sí ocupamos saberla al pie de la letra. Me dice, tenemos que derivar la parte de arriba, ¿ok? La parte de arriba es f de x. Por lo tanto, voy a poner x', ¿ok? Luego me dice, multiplícalo por la parte de abajo. Por lo tanto, multiplico por y. Luego, menos. Me dice, deriva la parte de abajo. Por lo tanto, pongo x'. Y luego me dice, multiplícalo por la parte de arriba sin derivar. Por lo tanto, pongo x. Sin más. Luego, divídelo. ¿Y entre qué lo divido? Entre lo de abajo, pero al cuadrado. Simplemente. Pongo y cuadrado. Muy fácil. ¿Esto a qué va a ser igual? Bueno, sacamos la derivada de una variable que es igual a 1. Ponemos 1 por y, menos derivada de y, que también es una variable, es 1. Multiplicado por x, dividido entre y cuadrada. Por lo tanto, x entre y' es igual, 1 por y es y, menos 1 por x es x y cuadrada. Y esta como tal es el resultado a la derivada de aquí, ¿ok? Se puede simplificar un poco más, pero ya es correcto dejarlo así. Muy bien, vamos a comenzar ahora con las funciones, para que sea un poco más entretenido y no solo poner solamente variables. Muy bien amigos, este es el penúltimo problema del día de hoy. Tenemos derivada del seno de x entre e a la x, ¿ok? En este caso no podemos aplicar álgebra porque ya no hay más que simplificar, ¿ok? Por lo tanto vamos a aplicar lo que sería la fórmula de derivación. ¿Qué me dice la fórmula? Pongo la parte de arriba derivando, por lo tanto pongo seno de x', lo multiplico por el de abajo, ¿ok? E a la x, lo resto, luego pongo el de abajo derivando, ¿ok? Y lo multiplico por el de arriba sin derivar. Simplemente estoy siguiendo la fórmula. Luego lo divido entre lo que sería e a la x, o sea, lo de abajo, pero al cuadrado, ¿ok? A esto lo voy a nombrar y, porque me da flojera escribir, sin más. ¿Y a qué va a ser igual? Seno de x'. ¿Cómo derivo seno de x'? Es coseno de x por la derivada de x, pero la derivada de x es 1. Por lo tanto, la derivada de seno de x simplemente es coseno de x. Escribo coseno de x, bien, multiplicado por e a la x, menos derivada de e a la x simplemente es e a la x, ya sabemos que es lo mismo, por seno de x. Ok, espero que a este punto ya sepan exactamente lo que estoy haciendo, porque ya lo hicimos prácticamente durante casi una hora, ¿ok? Muy bien. Luego e a la x al cuadrado, pero podemos aplicar lo que sería la ley de exponentes, lo que se conoce como ley del sombrero, ¿ok? Como tengo un exponente y aparte otro exponente, puedo multiplicarlos, ¿ok? Me va a quedar e a la 2x. Muy bien, simplemente es aplicar un poco de álgebra. Simplificamos ya para terminar. Esto es igual a e a la x por el coseno de x menos e a la x por el seno de x entre e a la 2x.
Y este de aquí, mis amigos, es el penúltimo ejercicio del día de hoy, ¿ok? Como les digo, prácticamente estoy siguiendo la fórmula. Y como ya sabemos derivar todas las funciones, pues ya es muy sencillo. Simplemente es aplicar todas las fórmulas que hemos visto hasta ahora. Y bueno, vamos por el último ejercicio del día de hoy. Y bueno, amigos, ya para terminar, vamos a ver el último ejercicio del día de hoy. En este caso el ejercicio me dice que es logaritmo natural de 3x dividido entre coseno de 2x, ¿ok? Es prácticamente lo mismo, simplemente seguimos la fórmula de división. ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente vamos a decir que derivada de lo de arriba. La derivada de lo de arriba simplemente es logaritmo natural de 3x, ¿ok? Y le ponemos prima, ¿ok? Luego me dice multiplícalo por lo de abajo. Lo de abajo simplemente es coseno de 2x, ¿ok? Menos g de x prima, o sea, lo de abajo pero derivando. Coseno de 2x, ¿ok? Prima, por lo de arriba sin derivar, ¿ok? Pongo logaritmo natural de 3x sin derivar, ¿ok? Dividido en lo que sería lo de abajo al cuadrado, por lo tanto pongo coseno de 2x y lo elevo al cuadrado, ¿ok? Ahora simplemente vamos a derivar cada parte. Me dice, deriva logaritmo natural de 3x. ¿Cómo lo hago? Pues con esta fórmula, ya lo vimos prácticamente en todo el video. Aplicamos esta fórmula de aquí, ¿ok? A eso lo nombro y. Bueno, y igual a qué. Pongo lo que esté dentro del logaritmo derivando. ¿Qué es lo que está dentro del logaritmo? Pongo 3x al cuadrado, prima, dividido entre lo mismo pero sin derivar, por el coseno de 2x, menos la derivada del coseno de 2x. ¿Cuál es la derivada del coseno? Es el menos seno. Ok, lo pongo entre paréntesis porque tengo un menos acá. Eso es muy importante también. Menos seno de 2x, ok, por la derivada de 2x que es 2. Ok, ya lo voy a poner directo para no escribir tanto. Multiplicado por el logaritmo natural de 3x, ok, dividido en lo que sería coseno de 2x todo al cuadrado. Como pueden ver, ya les había dicho que las derivadas de una división por lo general son largas, ¿ok? Por lo general queda una expresión un poco grande, pero bueno, realmente es lo mismo, solamente que queda un poco grande. Aquí, bueno, y va a ser igual a qué. Derivada de 3x es 3, debido a que es una constante y una variable, queda la pura constante. Entre 3x se me cancela el 3, ok, me queda simplemente 1 entre x, o sea, el recíproco de x. Por el coseno de 2x, por lo tanto, ya para terminar, coseno de 2x, okay, dividido entre x, menos, aquí multiplico, menos por menos me queda más, y 2 por el seno de 2x me queda 2 seno de 2x, okay, 2x, multiplicado por el logaritmo de 3x, y ahora lo divido todo entre coseno de 2x al cuadrado. Y este de aquí sería la derivada final de la función y por lo tanto el último ejercicio de este video. Espero que les haya servido, realmente vimos prácticamente todo lo que tuvimos que haber visto. Si entendieron este video, prácticamente todas las fórmulas que vimos y sobre todo la regla de la cadena, como les digo, es lo más importante a la hora de derivar. Créanme que no van a batallar nada a la hora de tener un examen o una tarea de derivada. En prácticamente todos los ejercicios que vimos es lo único que tienen que saber para hacer cualquier problema que se les presente. Solamente traten de analizarlo un poco antes de hacerlo, porque como les digo, a veces podemos aplicar álgebra para que sea más fácil, ¿ok? Pero como quiera, si realmente no quieren analizarlo, pues háganlo mecánicamente y también les va a salir. Aunque trabajarán un poco más, pero va a ser lo mismo, ¿ok? Muchas gracias, les recuerdo que se pueden suscribir al canal del Profe Alan. Este fue un video un poco largo, pero me divertí haciéndolo, ¿ok? Cualquier duda lo pueden dejar en los comentarios o algún aporte para un futuro video. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima. Nos vemos.